Buenas muchachones y muchachonas de High. Vamos con la reseña junto a Yelmerson. Aquí lo tenemos. Saludos, Yelmerson. Saludos. Vamos a hablar de Testament, The Story of Moses. Episodio 2, Las plagas, con spoilers. Te va a ser un episodio fuerte de debate. ¿Por qué? Oye, porque las plagas dentro del Antiguo Testamento genera mucho debate dentro de la comunidad, sobre todo por el personaje de Dios. Es cuando Dios, pienso, a menos en mi caso, en el libro del Éxodo, ya estamos aquí hablando del tema, es cuando más muestra su poderío, no solo poder, sino como personalidad, emociones, reacción, cómo quiere lograr su objetivo, sí o sí, liberar a los hebreos, a los hebreos. Cuéntanos, Yermerson, ¿qué tal te pareció ese episodio? Mira, me pareció bastante interesante y el cómo se va desarrollando realmente estuvo muy bien hecho y podamos notar la terquedad del faraón, que es la característica de un faraón realmente, porque tenían unas ínfulas de grandeza tan altas que ellos se creían dioses. Y estas plagas fueron como para ir bajándole la moral a él y hacerle entrar en cuenta. Y Dios era tan misericordioso que él pudo haber dicho, mira, destruyo a ese gobierno y listo. No, él quería que el faraón con cada una de estas plagas se arrepintiera, diera su brazo a torcer. Y no lo hizo una sola vez, sino 10 veces. O sea, le dio la oportunidad 10 veces de redimirse. Pero Dios ya sabía cuál iba a ser la respuesta, porque Él conoce los corazones de cada quien. Exacto. Él es el creador. Es el creador. Hay una parte que Moisés viene y le dice al faraón, el Dios que te creó a ti. Lo conoce la respuesta. Yo estoy de acuerdo allí, yo estoy de acuerdo y pienso que Dios conocía al faraón. Dios sabía que el faraón no se iba a doblegar nunca. Iba a tener momentos de debilidad, pero su pensamiento siempre iba a ser el mismo. Lo que más me agrada del episodio es que lo plantea desde el punto de vista que ya hablamos que es serie documental, con las opiniones de expertos sobre las tres religiones dominantes del mundo, cristianismo, judaísmo, islam, bien, sobre esos tres libros, la Biblia, la Torá y el El Corán, Corán. que convergen en esta historia porque la plantean de la misma forma. Entonces, a mí me agradó en la serie el cómo conocemos más, o en este capítulo, a Dios, el personaje, porque esta es una batalla de dioses. Este es un Clash of the Gods. Yo he visto mucho esa serie, Clash of the Gods. Esto es, el Éxodo es un Clash of the Gods en su máxima expresión. Clash of the Gods significa batalla de los dioses. ¿Qué dioses? Los dioses de Egipto versus el dios hebreo, el único dios. Bien, que es lo que se quiere afirmar en el Éxodo. Porque ahí Dios lo que está luchando es, reconózcame a mí como el único Dios. Y aquí no hay más nadie. Es Aquí así. no hay más nadie. Y por el panteón olímpico egipcio, nombran a Horus, nombran a Isis, nombran a Osiris, nombran a Ra, entre otros. Pero todos parecieran ausentes. Básicamente quiere demostrar el libro que no existe. Eso es lo que quiere demostrar. Hay un momentico en el episodio donde parecieran murmurarle al faraón. Le dicen a esto, da, da, un solita parte, no sé si la recuerdan, ellos le hablan como que pero es una batalla de dioses. ¿Por qué? Porque recordemos que para la religión egipcia, el faraón es un dios. Es el dios que está entre el cielo y la tierra. Es el Es ese mediador. intermediario, es ese mensajero, ese heraldo. Es el equivalente a lo que sería Moisés para Dios en esta lucha. Cuéntame qué tal. Mira, fíjate, algo que yo desconocía era que, o que me hizo ver esta serie, es que cada una de esas plagas significa ir derribando a cada uno de esos dioses. Porque
la primera plaga, que es cuando el río Nilo se convierte en sangre, para el egipcio era como que si uno de sus dioses, no recuerdo cuál es el nombre, murió. O sea, Exacto, entonces, o sea, Dios hizo eso adrede para matar a cada uno de sus dioses en esa batalla psicológica de hacerlos ver a ellos, como tú mencionas, tus dioses no son nada. Tus dioses, exacto, yo eso lo es lo que destruyo si yo quiere. quiero. Es una batalla titánica de dioses, lo que vemos en el Éxodo. Todas esas historias que hemos escuchado griegas, por ejemplo, que si Hércules con las tareas, Zeus contra tal, Hades contra tal, el otro dios griego, Apolo contra tal. Esta historia del Éxodo es eso, es Dios versus los dioses de Egipto. Lo que pasa es que, claro, los dioses egiptos no tienen una presencia porque virtualmente, o sea, no podemos esperar una figura. Bueno, la hay. Entonces lo que hay es el símbolo. Ahí es el río Nilo. ¿Cuál es el dios del río Nilo? Mm. Entonces Dios lucha de manera simbólica contra ese dios que nombraba Yelmerson, el dios Api. Pareciera Happy, pero es Api, el dios egipcio del río Nilo, el que daba vida. Recordemos que los egipcios, para aquella época, bueno, todo el que vivía del Nilo, daba vida. Y Dios convierte ese río en sangre. Un punto a destacar es lo que venías nombrando, Jelmerson. Coméntame de esa segunda plaga. La segunda plaga eran las ranas, que estaban por doquier. Millares de ranas se reproducían unas tras otras. Parecían como con las bacterias cuando se reproducen de una sale otra. Así salían y se reproducían y no podían comer tranquilos porque les saltaba una rana encima. Eh, en la mitología egipcia existía un dios con cara de rana. Entonces prácticamente nuevamente estoy destrozando a otro de tus dioses que tu dios no puede hacer nada. Una cosa que sí me llamó la atención, que allí menciona, los egipcios, sus creencias se basaban en la magia. Y entonces ellos, claro, lograron replicar esa parte de convertir el agua en sangre, lograron replicar lo de la rana, pero por supuesto, jamás y nunca a la magnitud que Dios lo hizo. Ni quitarla. No, no podían quitarla. Y no No podían podían. quitarla. Pero eso yo lo destaco, o sea, eso lo pasan en la serie, pero claro, yo no sé si está en la escritura. Sí, sí Eso es está, lo sí que está. como que, si está, bueno, eso es una pasada, eso es hechicero egipcio, pues esos hechiceros egipcios pues, sacan serpientes, convierten agüita ahí en sangre, un poquito de agüita, pero oye, un poquito de agüita, un poquito de agüita. Te reconozco ese poder ahí, muchachones Claro, egipcios. fíjate, ese poder, claro, no proviene de ellos, sino de ciertas deidades o, digamos, Entre ángeles. A comillas. mi forma de interpretarlo, pudieran ser ángeles caídos que daban ese Eh, poder. Bien, bien es sabido en la Biblia que muestran historias de los ángeles del cielo y los sí. ángeles caídos. Bueno, podemos hablar de eso. Ese es el libro de Eneo. Continuemos con las plagas, porque hay muchísimas plagas. Ahora, una pequeña interpretación que sí quisiera dejar aquí. Eso que acaba de comentar Jelmerson de las caras de los dioses egipcios equivalentes a las plagas, eso lo dicen los expertos allí durante el documental, pero es en algunos, pienso. Porque creo que, por ejemplo, la plaga de los insectos no va con ese propósito, sino que va para denigrar al egipcio, Sí, no a los dioses, sino al egipcio, atacar al egipcio, porque cuando sale la plaga de los piojos, en el documental te explican el por qué son piojos, porque los expertos te comunican y te dicen que los egipcios eran muy limpios. De hecho, se afeitaban, y eso es algo que hemos visto en muchas películas. Yo me decía, oye, pero ¿por qué se afeitan? ¿Por qué todo esto? ¿Tienen esa estructura? Ok, esa es su estética, perfecto. Tenía una razón de ser, porque eran higiénicos y no les gustaban los piojos. No sí, les gustaban los piojos. Y por eso Dios les lanza esa plaga de piojos, entre otras más como moscas, etcétera. ¿Qué tal te claro. pareció esa partecita? Sí, realmente Ese era un detalle. dato que yo también desconocía, igual que tú. Siempre lo veía que como que ellos siempre estaban así afeitaditos.
no es que yo sea egipcio, y se dejaban su moñito y usaban siempre Toma ahí. peluca. Sí, sí. Usaba peluca, bueno, así que no, si tengo cabello, para que veas si tengo Sí, cabello. sí, sí, el bollito, es cierto, es cierto. Eh, Y uno pensaba era estético. Es estético, claro que sí, pero tiene otra razón fundamental, los piojos. Lo que pasa es que en la civilización actual, digamos que no tenemos un problema de piojos como tal, pero en aquella época sí, en aquella sí, época sí había piojos en sí, cantidad. sí, sí, dijeron que era bastante Hasta común en las y ellos les barbas, temían eso. Sí, se hasta en las afeitaban barbas. todo. Esa es la tercera plaga, la de los piojos. Luego surge el enjambre de moscas o el tábano. Claro, estas dos plagas están relacionadas con esa parte para bajar la moral del egipcio y hacerlos doblegar. El A la faraón se gente. doblegó, pero por su terquedad dijo, no, yo no dije eso. O sea, él lo decía, se retractaba. Y así estaba. Exacto, o sea, de hecho hay una parte que en esas escenas, dentro de estas escenas, ya por estas plagas, por la cuarta, la quinta, él habla, o recuerda que el faraón dice, yo comulgo con los dioses. Reafirmo esto, para los egipcios en su época, el faraón era una conexión entre los dioses olímpicos de Egipto con su gente. Es decir, era el mensajero de Dios, un heraldo. Por eso el faraón tiene tanta soberbia, Sí, pues es tan agrandado, porque él se cree Dios, un Dios también. Entonces lo atacan en ese aspecto, moscas, piojos, etcétera. Pero luego vienen más plagas, porque claro, el faraón no se doblega. Manipula a Moisés y manipula a su gente siempre, porque él lo hace con esa intención. Me agrada mucho como está el texto escrito allí. O sea, tú ves la escritura de quien lo escribió y wow, es un escrito ahí literario, porque es una secuencia repetitiva. Él te está contando lo mismo una y otra vez, 10 veces, te lo cuenta 10 veces con 10 plagas, una y otra vez, pero variándote única y simplemente las plagas, porque la reacción del faraón es la misma. La reacción del faraón es, quítame la plaga y te perdono y te dejo ir. Y después cambio de opinión. la terquedad de lo soberbio Y, que y, es. Y eso literalmente, literario, en recurso literario es, lo usa 10 veces, pero bien hecho, porque cada una es peor que la otra y eso atrae al lector. Luego llega la de la peste, si La no mal peste del recuerdo, la ganado. de la peste del ganado, golpele, bueno, pues esto es una locura, lo que yo ahí estaba alucinando, porque yo he visto la historia desde niño, pero ya como estoy mayor, 36 años tengo ya, 37 creo, yo no me acuerdo ya. Recordar a Bueno, vivir. pero digamos que uno está mayor, pues uno comprende la historia mayor porque uno ha visto otros libros, ya ha visto más historias, etcétera. Sobre todo en mi caso, que soy muy fan de las culturas antiguas y sus religiones. Entonces, cae lo del ganado, pero bueno, esto es una locura, yo me estaba diciendo. Dios está destruyendo Egipto. Totalmente, Todo. totalmente. Ganado, a la gente, a las cosechas, porque luego te lanza langota. Dios mío, Santi, se ha comido todas las cosechas. Esto es una locura, esto es una locura. Coméntame esos aspectos. Sí, bueno, esa que comentamos es la quinta, la de peste del ganado. Luego surge la de la úlcera, o algo que me llamó la atención, es que el faraón no se contagió y él en su soberbia decía, yo como soy un dios, yo no me puedo contagiar. O sea, él mismo se engañaba, él mismo se autoengañaba. A los No quería demás sí estaban. reconocer, no quería reconocer. Imagínate todas esas enfermedades y toda peste, porque mucha gente murió ahí también. Una y otra vez se repitió, como tú decías, evítate el dolor, evítale el sufrimiento a tu pueblo, porque prácticamente Dios le dio la potestad al faraón de ver cómo su pueblo sufría. Y él en su soberbia, ciego totalmente, no podía verlo. Luego, la séptima sería el granizo, que empezó a llover granizo fuerte, imparable, y En destruyó Egipto, todas las en cosechas. Egipto. ¡Qué Eh, locura! Eso se dice fácil. Allá en el desierto, ¿cuándo carajo va a llover granizo?
Granizo, eso una Sí, pasa. sí. Yo estaba ahí alucinando porque ya yo no recordaba plagas, yo recordaba las básicas, las langostas, los sapitos, las moscas, yo no recordaba la del río, no recordaba varias, sinceramente. Pero yo cuando veo la del granizo, pero bueno, esto fue una locura, está cayendo aquí granizo en pleno desierto, en pleno desierto. Y fíjate que tuvo una parte importante porque fue como para darle la economía, el granizo, porque destruyó parte de las cosechas y cultivos y por supuesto, Y cómo tú estructuras, alimentas y estructuras. y cómo tú alimentas al pueblo. Y como Y, es y que para Dios está acabando rematar, con Egipto. Dios está acabando, está acabando con todo Egipto para poder doblegar al faraón, porque el propósito de Dios, si es un Dios fuerte, yo estoy de acuerdo. Hay una parte del documental, esto es importantísimo y crea mucho debate en toda la comunidad, sea la comunidad que sea, que cree en Dios. Y es que, oye, Dios en este libro se manifiesta muy cruel. Él va por todo, él va para adelante a cumplir su propósito de liberar a su gente, a su pueblo, a sus hijos, a los israelitas, bueno, que yo es lo diría que que pudiera plantea. parecer cruel, pero fíjate todas las veces que le dio la posibilidad de evitarlo. Ah, bueno, una cosa que iba a comentar para continuar con la octava plaga, que son las langostas. Después que cae el granizo, destruye las cosechas, lanza la langosta para que se terminen de comer todo, porque Masacra todo, vamos aquí, vamos con todo, chicos, aquí vamos sí, con todo. ese, O fíjate, sea, si quedaba algo, langosta, vayan para allá y listo, y dejen eso árido. no sé si recuerdas algo que comentaba el faraón que dijo, nosotros tenemos granos que pueden durar más de 10 años. ¿Qué Y, fue? ahí fue cuando le cayeron las langostas para darle la Sí. moral. Ah, tú estás Es como diciendo si Dios eso. lo fuera a Ah, ok. escuchar. Ah, tú tienes para largos años. Ah, ok. Dale, te voy a mandar la gota. Y bueno, Es como si Dios lo escuchara. Es como si Dios lo... sí. No, de verdad, de verdad. Esto es una maravilla. Para mí esta serie es lo que me mostró allí, porque me recordó las cosas y es una pasada literaria lo que te cuenta allí. Y la Mira, novena ujú, fue como para darle a otro dios, que era el dios Ra, el dios del sol, el dios que del sol. era la plaga de las tinieblas, porque surgió un eclipse de la nada de repente. Duró como más de 3 días, si mal no recuerdo, ¿no? 3 días, sí, sí. Y Tres tres días. 3 días, días y 1 noche. una oscuridad total que no se podían ver ni uno ni otro. Y Y otro. fue tanta la oscuridad que se quedaron ahí como que, mira, de aquí no me muevo porque yo no sé si caigo en una de las trampas que debe tener por ahí o qué sé Y yo. esa plaga es importantísima junto con otras más, pero es la Ujú. simbología, que esto es lo que se pierde en las películas. Aquí te lo explican los estudiosos. Por eso es muy buena esta serie documental, que te la narran estudiosos del tema, porque te lo narran estudiosos de egipcios, de la civilización egipcia. Entonces ellos te dicen, mira, no es solo lo físico, que estaban las cosechas y todo esto, cuando Dios ataca y genera las tinieblas, en teoría así es como se llama esa plaga, las tinieblas, que genera lo que en la serie es un eclipse, es lo que manifiestan que es un eclipse, es porque los egipcios, la luz era lo más importante para ellos, porque ellos por eso le generan un dios y no cualquier dios. Dios del sol, es equivalente a Dios de los hebreos, es Es el más el poderoso. máximo en el Olimpo egipcio, es el máximo. Fíjate, de Ra nace Osiris, si no me equivoco, y de Osiris nace Horus. Esto es una secuencia, recordémoslo, recordémoslo. Entonces la Biblia te lo plantea así, porque es un ataque al Dios más poderoso de los egipcios, que es el sol, porque ellos veneraban el sol, era lo que les daba vida, porque ellos no sabían explicar la oscuridad No y Dios podían. los hunde en tinieblas. Te dan la razón de ser. No es solo efectos especiales y no es solo creer por creer. No, no, tiene un propósito. Uno puede creer
porque hay que creer y todo esto es lo que te plantea la Biblia. Ten fe y adórame. Perfecto. Pero ese ataque o cada ataque tiene un propósito. Y cuando ataca el sol, ya ataca la espiritualidad de los egipcios Y es y los casi lleva definitivo hacia. para acabar con la moral y decir, mira, tu Dios más poderoso no es nada tampoco. No Lo es nada, lo exactamente. destruí como si nada. Y de verdad, y otra vez el faraón, mira, acaba con la plaga, por favor, te lo pido. Y Moisés, ok, ¿me vas a dejar ir? ¿Esta vez sí? No. Y claro, él lo deja ahí ya con la última plaga, la décima, que no sé si la planteamos ahorita o para la siguiente, porque en el tercer capítulo de la serie es cuando se plantea la décima plaga. Oye, oye, wow, entro en debate y en conflicto espiritual. Mira, por No, cuestiones pero de sí, vamos a tiempo, dejarla para luego, porque es una plaga que quiero que se escuche desde el principio, porque es la plaga de las plagas moralmente hablando, que es la que genera mucho debate en la comunidad. Dale, vamos a hacerlo así. vale, bueno, bajamos hasta aquí, hasta luego. Hasta luego. El próximo capítulo hablamos sobre la décima plaga.